Bueno, de regreso aquí con el abogado Eduardo Quiroz, presidente del grupo GESE, que, repito, edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, y actual presidente del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión. Estamos platicando nosotros acerca de la nueva moda que tienen algunos políticos, pero esto no es casual, esto es más que todo causal en lugar de casual. Esta avalancha, porque es una avalancha que estamos viendo venir de demandas, implica también un impacto en cuanto a la libertad de expresión, por el acto de intimidación, es lo que estoy hablando, ¿no? En mi opinión, y venía manifestándolo públicamente desde hace ya un par de meses, esto se circunscribe dentro de lo que yo llamo el modelo Trump. Yo siento que este esquema de confrontación con los medios de comunicación, de declarar a los medios los enemigos del pueblo, que ha hecho Trump en los Estados Unidos, y de estar hostigando diariamente a los periodistas, es un esquema en el que Panamá ha quedado inmerso. Y en este país somos muy dados en muchas ocasiones para replicar o copiar modelos externos. Y esto también viene, no hay que decirlo, de todo lo que ha estado pasando venía pasando en Venezuela, de lo que ha pasado en Nicaragua, en el Ecuador de Correa, donde Rafael Correa de manera consistente utilizó esta herramienta. Por eso digo que a veces como que pareciera que es una copia de cosas que copiamos lo malo. El presidente Correa durante su gestión consistentemente demandó periodistas y medios por cifras multimillonarias. Él terminó cerrando al diario El Universo en el Ecuador a punta de demandas contra periodistas y contra el medio. Entonces, y ahora Ortega Saavedra en Nicaragua se ha metido con las redes sociales, o sea, tipo... Ahora, eso es un daño colateral, Eduardo, del fenómeno de las redes sociales. Antes era un pecado mortal para un político cualquiera pelearse con los medios, y era un axioma en política: nunca te pelees con un medio. Ahora ya no, ha dejado de tener vigencia ese principio de no pelearse con un medio, sencillamente porque hay millones de medios alternativos que son las redes sociales. Uno puede, si una persona tiene, por ejemplo, el caso de Trump, que creo que tiene 25 millones de seguidores, no recuerdo la cifra, pero son varios millones de seguidores, que son mucho más de los que publica, mucho más de los lectores del New York Times, por ejemplo, o del Washington Post, que tanto lo atacan. Entonces, cuando él se puede dar el lujo de pelearse con un medio porque él mismo tiene un medio alternativo, y en alguna forma todos tenemos ahora medios alternativos, que son las redes sociales. Entonces ya no es tan anatema pelearse con un medio, porque al fin y al cabo tienes otras posibilidades, y las redes sociales bien manejadas, como lo ha demostrado Trump también, las redes sociales son armas mucho más efectivas y poderosas que los medios de comunicación, al menos para resolver las elecciones. Sin embargo, y ahora esto es, digamos, en teoría, sin embargo, los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo un peso específico, un peso muy grande a la hora de considerar la seriedad de lo que se dice en las redes sociales. Ustedes ven que incluso los medios de comunicación aconsejan que antes de retuitear o de reenviar mensajes, verifiquen en un medio de comunicación tradicional la veracidad de las noticias. Entonces, aunque sí hay un elemento para defenderse en las redes sociales o atacar desde las redes sociales, también el espacio que hoy tienen los medios de comunicación tradicionales es la verificación, el constatar si una noticia es cierta o una noticia es falsa. El tema que traje es valiosísimo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay que entender en el contexto en el que estamos entrando con esta situación. O sea, no hay que verlo de manera aislada.
Estamos a las puertas de un proceso electoral. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la última década, digamos? ¿No? ¿Cuál ha sido? Los medios de comunicación han sido la vanguardia de la defensa de la democracia. No nos llamemos engaño. En los últimos años de la administración del presidente Martinelli, las instituciones en este país estuvieron realmente tocadas, por decirlo menos. Y jugaron los medios de comunicación y los periodistas y el periodismo libre un rol importante. Durante esta administración, con el tema de la corrupción, han sido los medios de comunicación los que han puesto en conocimiento de la sociedad. ¿Quién ha descubierto los grandes casos? ¿Quién ha descubierto los grandes casos? Entonces, en ese ambiente, en ese entorno, estamos en 2 semanas, porque esto es algo que se ha desarrollado en un tiempo cortísimo. Hemos quedado en esta situación en la que todo aquel que ejerce el periodismo libre, todo aquel que ejerce su mera libertad de expresión, ya tiene en su cabeza la preocupación. Ahora, doctor Quiroz, muy valiosa su participación aquí y el paseo que ha hecho sobre las experiencias en otros continentes sobre este tema. Pero en Panamá hay y no es que quiera ser abogado del diablo, pero los medios, los medios se comprometieron aquí en Panamá a autorregularse. Y nosotros estamos viendo el desastre del manejo de los medios, sobre todo televisivos, radiales, y la autorregulación no ha aparecido por ningún lado. Entonces se quejan cuando surge el que nunca le hizo ningún mal a Panamá que existiera una Junta Nacional de Censura que no tenía que ver nada con las noticias políticas ni nada, sino para validar las programaciones de televisión, calificar o clasificar las películas que iban a las salas de cine, y todo eso se eliminó en Panamá, en aras de un juramento que hicieron los medios de decir que se iban a autorregular. ¿Qué ha pasado con esa falla, doctor Quiroz? Sí, bueno, porque las pruebas están allí. La gente no está satisfecha con lo que ha pasado. No siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. Yo creo que eso es más bien valioso, ¿no? Yo no estaría de acuerdo con decir que los medios son un desastre. Yo creo que más bien han hecho un enorme trabajo. Hay muchas cosas críticas en las que probablemente ahí sí estemos de acuerdo sobre cómo se llevan adelante. No estoy hablando de las noticias, estoy hablendo de la programación. Valioso. Existe una instancia de autorregulación en el Ministerio del MIDES, el de Desarrollo Social, existe, donde están sentados los canales de televisión y en conjunto creo que con otras instancias de la sociedad civil ejercen ese rol de autorregulación en ese aspecto. El Consejo Nacional de Periodismo tiene también una comisión de ética en la que se pueden presentar los casos, las observaciones, y los agremiados, los miembros del Consejo, hemos asumido la decisión de acogernos a las decisiones de esa comisión de ética. Yo creo que las instancias existen, que probablemente no se utilicen de manera regular o que no tengan la exposición es adecuada. Y la autocrítica es valiosísima. Yo creo que es importante que todo medio de comunicación, que todo el que ejerce periodismo, que todo el que de una manera u otra comunica cosas, haga una reflexión sobre el trabajo que realiza y que tenga los oídos bien abiertos, y ahí las redes sociales tienen un valor hoy en día, y estoy seguro que al igual que pasa en los diarios que presido, pasa en todos los medios de comunicación, se dedica un montón de tiempo a escuchar las redes y a leer los comentarios que hay debajo de las noticias. O sea, los periodistas se sientan en la mesa y leyeron ustedes lo que hoy en día no dieron. Vieron el tuit de fulano de tal donde cuestionó la noticia de tal. O sea, ese proceso será vivo. Que a propósito, ojalá los periódicos regularan que el que escribe allí esté plenamente identificado, para que no use un nombre falso. Esa es la diferencia entre Panamá y España y otros países. Ahí estoy yo completamente de acuerdo con usted. Yo odio el anónimo. Yo no sigo a ningún anónimo, no leo casi lo anónimo. Claro. Pero es una tendencia de las redes sociales permitir esto. Aquí tengo una opinión sobre el tema de parte del gerente general de Canal 2, de TVN, Canal 2, Televisora Nacional, Luis Muinés. Saludos, Luis. Luis, saludos. Dice Luis: autorregulación funciona bajo los parámetros que se definieron.
¿quién regularía los medios? ¿Cómo defines si uno es noticia o no? Esa es una buena pregunta que la vamos a hablar al regreso, Sí, Eduardo, porque creo que con vale la Luis. pena esto, desarrollarlo, esta inquietud de Luis Moinés. La vamos a hablar al regreso. Aquí puede ser el equipo de Infoanálisis, Jorge Eduardo Ritter, Rubén Darío Murgas y Guillermo Antonio Adames, con nuestro distinguido invitado Eduardo Quiroz, que es el presidente del grupo GESE, que imprime los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, y el presidente del Foro de Periodistas por las Libertades de Expresión. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente pensante, así como usted.